Hoy tenemos en el canal el análisis del Soundpeach Watch 2, un reloj inteligente que me envió la marca hace más de un mes y que llevo probando desde que me lo enviaron. En este vídeo vas a ver todo lo bueno y malo de este reloj. Sin más que deciros en la introducción, comenzamos. Este es el diseño de la tapa que cubre la caja. En esta tapa vemos una ilustración del smartwatch y por detrás alguna información técnica. Si retiramos la tapa y abrimos la caja, lo primero que vemos es el reloj. Si os fijáis, la pantalla viene con una pegatina que la protege contra arañazos. Si retiramos el reloj y esta espuma acolchada, lo que vemos es el cable de carga. La longitud que tiene es de 62 centímetros. Es bastante largo para lo que se suele ver. Por último, si levantamos esta tapa, nos encontramos el manual de instrucciones, que viene, entre otros idiomas, en español. El diseño del reloj es una de las características que más me han gustado. La línea que tiene es deportiva y minimalista. En general, es un reloj estéticamente muy bonito. Se puede usar tanto para hacer deporte como para otras tareas más formales del día a día. El diseño es muy versátil. El chasis es de un color gris oscuro mate que combina muy bien con el negro que vemos en las demás partes del reloj. El chasis está construido, según el fabricante, en aluminio. No es metal ni tampoco plástico. La calidad me ha gustado bastante. Se siente resistente a golpes. En la parte derecha vemos un botón físico que, si lo pulsamos, activa funciones importantes. Por ejemplo, nos apaga y enciende la pantalla. Retrocede hacia atrás en el caso de que estemos dentro del menú, y si lo mantenemos pulsado unos segundos nos saltará un mensaje para apagar el reloj. Estas son algunas de las funciones que tiene el botón. Durante la review veremos algunas más. La sensación al pulsarlo me ha parecido buena. Como detalle que he detectado, el botón se puede girar, pero lamentablemente no tiene ninguna función asignada al hacer esto. Por la parte posterior vemos los sensores de ritmo cardíaco y de oxígeno en sangre. Este reloj cuenta con estas dos importantes características. Cuando mide el ritmo cardíaco se ilumina en color verde y cuando mide el oxígeno en sangre en rojo. Justo encima de estos sensores se encuentra la zona de carga. Pasemos a hablar de la correa, que es la típica maleable de silicona. El ancho que tiene es de 22 milímetros. En el caso de que queramos intercambiarla por otra de la misma anchura y sistema de anclaje, es muy fácil de hacer. La correa permite un ajuste que va desde 5,9 a 9 pulgadas. En centímetros es de 14,98 a 22,86. Yo tengo la muñeca fina y poniéndome la correa en el agujero 4 contando desde arriba, ya el ajuste noto que es suficiente. Como detalle, en el anillo se ve el nombre del fabricante en unas ranuras un pelín profundas. El chasis de largo mide 5,1 centímetros, de ancho 4,6 y el grosor es de solamente 1,3 centímetros. Por otro lado, el peso del reloj es de 38 gramos, se siente muy ligero colocado. La comodidad es uno de los puntos más fuertes del reloj. Una vez te lo colocas, te olvidas que lo llevas puesto. Respecto a la ergonomía, también me ha gustado, se adapta genial a la muñeca. El chasis, si os fijáis, tiene una forma angulada para que se adapte genial. La pantalla de este Watch 2 para mí es mejorable en ciertos aspectos. Considero que esta característica es un punto neutro si tenemos en cuenta el precio que cuesta el reloj y si lo comparamos con otras pantallas de otros relojes del mercado. En general, quiero dejar claro que la pantalla se ve bien, pero si se mira muy al detalle se aprecia que los iconos, las letras y algunos fondos de pantalla no están del todo bien definidos. Además, los colores se aprecian un poco apagados. Todo esto supongo que pasa porque el panel no es AMOLED. Por otra parte, el brillo máximo considero que se queda un pelín corto para poder ver la pantalla de forma clara en lugares con mucha iluminación. Por ejemplo, la Mi Band 6 que tengo por aquí alcanza un brillo máximo bastante superior. En concreto alcanza 450 nits.
Otra cosa que no me ha gustado demasiado son los grandes márgenes que se ven alrededor de la pantalla. Además, si os fijáis bien en la parte inferior, el margen es más grande que en la parte superior. Esto me hace pensar que la pantalla no está del todo bien centrada. Esto se aprecia más cuando el fondo es de color blanco. Ahora vamos a ver el menú y todo lo que podemos hacer desde él. Este es el fondo de pantalla que tengo ahora mismo. Si deslizamos hacia abajo en esta pantalla, entramos en algunos accesos directos, como por ejemplo, ajustar el brillo, activar el modo no molestar, activar el modo encontrar smartphone y entrar en el apartado ajustes. Además, en la zona de arriba podemos consultar el porcentaje de batería y si está o no conectado el reloj a nuestro smartphone. Si en la pantalla principal deslizamos hacia arriba, entramos en el menú. En el apartado estado podemos consultar los pasos, kilómetros y calorías quemadas durante el día. En frecuencia cardíaca, el reloj nos mide directamente nuestro ritmo cardíaco. En saturación de oxígeno en sangre nos aparece un mensaje de cómo tenemos que colocarnos el reloj para que el resultado de la medición sea lo más preciso posible. Este apartado también nos mide el ritmo cardíaco. Las mediciones, tanto de ritmo cardíaco como de oxígeno en la sangre, considero que son precisas. El reloj no me ha dado ningún resultado fuera de lo normal. Si entramos en el apartado deportes, podemos ver que tenemos un total de 12. En mi opinión, son poquitos. Deberían de haber incluido algunos más, como por ejemplo, el de hacer pesas. Si empezamos un deporte, por ejemplo, running, que es el que más he usado yo, durante la carrera se puede ver el tiempo que llevamos corriendo, los kilómetros recorridos y el ritmo cardíaco en tiempo real. Si en esta pantalla pulsamos una vez o pulsamos el botón físico, podemos consultar más detalles de la actividad, como por ejemplo el ritmo promedio, los pasos dados y las calorías quemadas. Si deslizamos hacia la izquierda o pulsamos el botón durante unos segundos, se puede pausar o reanudar la actividad. Si en esta pantalla pulsamos el botón físico, la actividad se reanuda automáticamente. En registros de movimiento aparecen todas las actividades que hemos finalizado. Si pulsamos en alguna de ellas, se pueden consultar los datos de la actividad. En el apartado clima vamos a ver la previsión del tiempo del día de hoy y la de los próximos 3 días. Si entramos en el apartado dormir, el reloj nos muestra el registro de los datos obtenidos durante la noche. Solo se pueden ver los datos de la última noche. En la aplicación podemos filtrar la fecha que nosotros queramos. En el apartado aviso podemos consultar todas las notificaciones que hayamos recibido en nuestro smartphone. En algunas aplicaciones como WhatsApp se ve el logotipo oficial, en otras como Twitter, Twitch o Telegram aparece una imagen random. Las notificaciones no se pueden contestar de ninguna forma, solo se pueden eliminar. En control de música, si tenemos abierto por ejemplo Spotify, podemos desde el reloj subir o bajar el volumen y pausar, reanudar, retroceder o pasar una canción. En el apartado más tenemos un cronógrafo, una cuenta atrás que puede ser de los minutos u horas que queramos, buscar el smartphone y un entrenamiento de respiración. Este último apartado lo he usado bastante, me ha parecido muy útil para relajarte. El entrenamiento puede ser de 1 minuto o 2 minutos, consiste en inhalar y exhalar. En el último apartado podemos cambiar el fondo de pantalla entre dos que vienen predeterminados y siempre están en el reloj y uno que elijamos nosotros de los 40 que hay en la aplicación. Por ejemplo, si he descargado este y ahora descargo otro diferente de la aplicación, el primero se borra y se pone el último que he descargado. Punto negativo, que no aparezcan todos los descargados en el reloj. Aquí también podemos ajustar el brillo, que por cierto no es automático, y apagar o reiniciar el reloj. Finalizando con este apartado, si volvemos a la pantalla principal y deslizamos hacia la izquierda o derecha, entraremos directamente en algunos apartados del menú.
El reloj es compatible con la aplicación Soundpeats Live, que está disponible tanto en Android como en iOS. Cuando encendemos el reloj por primera vez, aparece un código QR que tenemos que escanear con la aplicación. Para entrar a esta, primero hay que registrarse y después asegurarnos de que le hemos dado a la aplicación acceso a la ubicación. Además, para poder usar la aplicación tenemos que tener siempre activada la ubicación del teléfono. Este es el menú principal, aquí podemos consultar más al detalle, en comparación con el menú del reloj, el monitoreo del apartado dormir, ritmo cardíaco, oxígeno en sangre, etc. En la barra de abajo podemos cambiar el orden de estas tarjetas. En el apartado ejercicio podemos iniciar directamente una de tres actividades que aparecen. Si le damos a las tres rayitas de arriba, nos aparecen todas las actividades finalizadas. Si pulsamos en alguna de ellas, podemos consultar al detalle todos los datos obtenidos en la actividad. El apartado más jugoso de la aplicación lo tenemos aquí. En ajustes de esfera podemos descargar en el reloj una de las 40 esferas disponibles. En el reloj solo se descarga una. Si queremos tener 5 fondos de estos disponibles en el reloj, no se puede. En detección de frecuencia cardíaca podemos hacer que el reloj esté todo el rato midiendo el ritmo cardíaco. Yo este apartado lo he tenido desactivado siempre para que la duración de la batería sea mayor. En aviso de mensajes se pueden seleccionar las aplicaciones de las que nosotros queramos recibir notificaciones en el reloj. Las notificaciones desde el primer día me han saltado bien. Cada vez que el reloj nos avisa de una notificación, este emite una vibración. La vibración no se puede desactivar de ninguna forma y tampoco se puede regular la intensidad. Por defecto vibra bastante y te enteras de que te ha vibrado. En el apartado No molestar podemos configurar una franja horaria para que el reloj no nos moleste. Por ejemplo, yo lo tengo configurado para que por la noche no me moleste. En alerta de alarma se puede configurar un despertador. Aquí, en recordatorio sedentario, se puede configurar un aviso de sedentarismo. En aviso de llamada, si queremos recibir una notificación cuando nos llamen, tenemos que activar este apartado. Cuando recibimos una llamada en el móvil, el reloj vibra y lo único que podemos hacer es rechazar la llamada. También podemos hacer que el reloj se ilumine cuando levantamos la muñeca. Personalmente, esta función no me gusta activarla, pero la verdad es que funciona bien. En duración de iluminación podemos configurar cuánto tiempo queremos que la pantalla esté encendida desde que se enciende. Puede ser 5 segundos, 10 o 15. En sistema de tiempos podemos hacer que el reloj, cuando tenemos una esfera digital descargada, muestre la hora de 0 a 12 horas o de 0 a 24 horas. Por último, en sincronización meteorológica, la aplicación nos muestra el tiempo que hará en nuestra ubicación en los próximos 3 días. Según el fabricante, el reloj cuenta con protección IP68. Este es el grado máximo de protección que puede tener un dispositivo electrónico frente al agua y polvo. Yo personalmente no aconsejo que lo sumerjáis en agua pese a tener esta protección. El fabricante no recomienda hacerlo y además especifica que no se sumerja en agua salada, clorada, etc. Lo que podéis hacer es lavarlo sin miedo con agua. Yo, como soy tonto, para ver qué tan resistente es al agua, lo he dejado en un cubo sumergido con agua del grifo durante 30 minutos. Esta prueba la ha pasado satisfactoriamente, todo sigue funcionando bien, pero insisto, no es recomendable sumergirlo en el agua. El uso que le he dado al reloj ha sido normal, no ha sido intensivo, pero tampoco muy casual. Usándolo de forma normal, me ha durado la batería más o menos unos 10 días. No es un reloj que lo vayáis a tener que cargar cada 2×3. En este sentido, podéis estar tranquilos. Lógicamente, si activáis el ritmo cardíaco todo el tiempo, que se ilumine la pantalla cada vez que levantáis la muñeca y otros más apartados que hacen que la batería disminuya más rápido,
utilizarlo os va a durar más o menos unos 4, 5 e incluso puede llegar a los 6 días. Estoy contento con el rendimiento de la batería. Para mí es un punto positivo. Este reloj os lo recomiendo totalmente si pagáis como máximo 40 euros. En dólares serían unos 44. El reloj me ha rendido perfectamente y no me ha dado ningún error problemático, pero considero que es mejorable en algunos aspectos y por eso yo no pagaría 50 o 60 euros por este reloj. Pero insisto, si yo lo viese entre 30 y 40 euros, lo tendría en cuenta. Espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo os haya ayudado. Cualquier duda dejádmela en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.